Hola a todos, hoy es lunes, 20 de julio de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está ocurriendo en Asia Occidental. Quiero empezar con el caso de Yemen. En mi opinión, el caso de Yemen es muy importante, porque la situación allí, y en toda Asia Occidental, está al rojo vivo y empeorando. Todos los indicios muestran que Estados Unidos está intensificando su presencia, enviando más armas a la región, tal y como mencionó hoy el presidente del Parlamento iraní. La interpretación de los iraníes es que Estados Unidos está aumentando la tensión y enviando más armamento, más aviones de combate. Hemos recibido informes de que se están enviando cazas E-16 y F-35 a Jordania. Y hoy, como ves, sin parar, Irán está atacando a todos estos países, no en Bahrein, en Kuwait, en Jordania, y durante todo el día han estado atacando y golpeándolos con misiles y drones. Además, otro punto es que están atacando la base aérea estadounidense en Irak, Al-Harir, como la llaman. Así que no hay ninguna señal por parte de los iraníes de que estén sintiendo que algo se esté, digamos, calmando. Y según lo que hemos oído de los mediadores, parece que hay mucho movimiento entre bastidores entre las dos partes. Pero, para entender la gravedad de lo que está ocurriendo, tenemos que fijarnos en lo que pasa con el caso de Yemen. Yemen, por fin, está saliendo adelante después de 12 años de asedio. Están saliendo y diciendo, no vamos a llevarnos bien. No vamos a seguir con este tipo de presión de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Esto es algo nuevo, un nuevo movimiento por parte de Yemen. Supongo que todo eso está coordinado entre bastidores y que se ha hablado detrás de las cámaras. Ya sabes, con varios elementos del eje de resistencia reuniéndose, hablando del tema y decidiendo finalmente que quizá ha llegado el momento de que Yemen salga y empiece a presionar a Arabia Saudí. En mi opinión, hay dos factores que son muy importantes. Uno de ellos es que por primera vez después de muchos años, están saliendo y diciéndole a Arabia Saudí, del mismo modo que nos estás imponiendo un bloqueo o nos estás aislando, nosotros podemos hacer lo mismo contigo. ¿Por qué pasa eso? Porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Arabia Saudí no tiene otra opción que usar el Mar Rojo. Tienen que exportar su petróleo. Así que, si Yemen, y lo que está haciendo Yemen, y empezaron hoy mismo, justo después del anuncio del bloqueo, están aplicando eso y presionando a Arabia Saudí, entonces Arabia Saudí no va a poder, va a acabar como Qatar. Qatar tiene el mismo problema. Como sabes, Qatar no tiene acceso al Mar Rojo ni a ningún otro oleoducto. Tienen que usar el estrecho de Hormuz. Desde que empezó esta guerra entre Irán y Estados Unidos, no han podido exportar petróleo, gas natural licuado, ni ese tipo de productos. Así que Yemen le está diciendo a Arabia Saudí, vamos a ponerte en el lugar de Qatar. Vas a sentir el dolor del bloqueo, porque llevas haciéndonos esto 12 años. Ya es demasiado. Y este es el momento en el que, no se trata solo de las exportaciones. Por otro lado, sabemos que el objetivo de Estados Unidos es presionar a Irán. Así que el eje de resistencia está sacando todos esos elementos, teniendo en cuenta el Mar Rojo y el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, todo está cerrado. En el caso de Yemen, lo importante para el Mar Rojo es que el bloqueo va dirigido a Arabia Saudí, no a nadie más. Todo el mundo puede usar el Mar Rojo, excepto Arabia Saudí. Significa mucho, porque todo el estrecho de Hormuz está ejerciendo presión sobre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Imagina cómo este bloqueo podría afectar a la economía global, al mercado mundial, especialmente al mercado energético. Es enorme, en mi opinión. El otro punto sería si Estados Unidos decide, como Donald Trump, que hace unos momentos publicó en redes sociales, que va a tomar represalias. Eso significa que por un solo soldado estadounidense va a responder. ¿Sabes? Dijo que va a responder con mucha fuerza, y parece que podría estar relacionado con algún tipo de asesinato en Irán. No sabemos qué pasa por la cabeza de Donald Trump.
Según lo que yo entiendo, no le importan realmente estos soldados. Y sinceramente, me duele mucho por eso. Vi las caras de esos dos soldados que murieron y la de esa chica de 19 años. Mira, esta gente no tiene nada que ver con esta guerra. Los enviaron a la región y no saben realmente lo que está pasando. Básicamente, están haciendo su trabajo y es muy triste. Estoy de verdad muy apenado por esas dos personas que fueron asesinadas. En realidad, la culpa hay que ponerla en el gobierno, no en la gente del ejército, porque ellos están cumpliendo con su deber. Y lo de esa chica de 19 años es increíble. Al ver su foto, puedo sentir la tristeza de lo que ha ocurrido en Jordania. Pero esta es la realidad del comportamiento de Estados Unidos en la región, por desgracia. Volviendo a la situación en Yemen y en Asia Occidental, hay dos posibilidades para el enfrentamiento entre Arabia Saudí y Yemen. Arabia Saudí tiene que decidir. ¿Van a responder? ¿Quién les va a ayudar? Existe un pacto militar entre Pakistán y Arabia Saudí. ¿De qué manera va a beneficiar eso a Arabia Saudí? Yo creo que Pakistán no quiere formar parte de ningún conflicto con actos de resistencia. Lo saben. El liderazgo en Pakistán sabe muy bien la popularidad que tienen esos actos de resistencia en su país. Saben cómo se siente la gente en Pakistán con respecto a lo que está ocurriendo y no quieren ir, digamos, en contra de ese sentimiento. Si lo hicieran, Pakistán no es, bueno, el gobierno de Pakistán no es una dictadura. No es como Arabia Saudí. No es como Bahrein o Qatar. Ellos no, los líderes, tienen que elegir a sus dirigentes. Por eso la opinión pública importa. Si deciden hacer algo, ir contra Yemen, supongamos que lo hacen por Arabia Saudí, ¿qué diferencia pueden aportar en esta situación? ¿Qué podrían hacer contra los yemeníes? Estados Unidos, te recuerdo, Estados Unidos, junto con los Emiratos Árabes Unidos, con algunas fuerzas de la OTAN, ¿recuerdas? Algunas fuerzas de la OTAN y Arabia Saudí, todos intentaron presionar a Yemen, intentaron convencer a Yemen de que se rindiera, ejercieron mucha presión. El bloqueo que lleva ya 12 años forma parte de esa guerra contra Yemen. Así que, si Estados Unidos no ha podido hacer nada al respecto, ¿cómo puedes imaginar que Pakistán se metería en una guerra así, sabiendo que al final la van a perder? Ese es el objetivo. Van a recibir un golpe si hacen algo. No creo que Pakistán esté implicado en ese tipo de actividades. El propósito de ese pacto entre Arabia Saudí y Pakistán no tiene que ver con ninguno de los países de la región, ni con ningún país musulmán, en mi opinión. Básicamente están diciendo que todo gira en torno a las armas nucleares. ¿Armas nucleares? ¿Quién tiene las armas nucleares? Israel. Por eso quizá Arabia Saudí busca algún tipo de paraguas frente a Israel. Ese es todo el juego. Según tengo entendido, Pakistán no va a enfrentarse a nadie. No va a sacrificarlo todo solo por algún tipo de pacto militar que tenga con Arabia Saudí. Y uno puede preguntarse, ¿cuál es el sentido de ese pacto militar? ¿Qué gana Pakistán con eso? ¿Cuál es el beneficio? Arabia Saudí se beneficia de Pakistán porque ellos tienen bombas nucleares. Saudi Arabia is benefiting from Pakistan because they have nuclear bombs, they have the military power, they can help them if something Ellos tienen el poder militar. Pueden ayudarles si pasa algo. Pero ¿qué puede hacer Arabia Saudí por Pakistán? Pueden ayudarles quizá con energía, con petróleo y gas o algo así, nada más. Y eso también pueden comprarlo a otros países de la región. Así que básicamente lo que ha pasado entre Arabia Saudí y Pakistán tiene que ver con la preocupación saudí por las bombas nucleares y por el uso de esas bombas. Así es como yo lo entiendo. El otro punto, en el caso de Yemen, es que uno puede preguntarse por qué esto es tan importante. ¿Por qué lo que hace Yemen tiene tanta relevancia? Pues porque, si Estados Unidos decide volver a la guerra, eso significaría que van a cerrar el estrecho de Hormuz, van a cerrar el Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, y eso pondría muchísima presión sobre la economía global. Mientras hablamos, eso está ocurriendo.
Así que el peor escenario está pasando ahora mismo. ¿Qué más puede hacer Estados Unidos? Escalar la guerra. Van a llevar muchas armas a la región. ¿Y cuál es la posición de las fuerzas estadounidenses y de sus casas, de los aviones cisterna de reabastecimiento, que son aún más importantes? Porque ya sabes, cada vez que tienen que hacer algo con Irán y acercarse a las fronteras iraníes, necesitan usar esos aviones cisterna. En cualquier operación, tienen que usar 14, 15, 13 o 12, 10, algo así. Tienen que estar en la región solo para reabastecer a esos casas. Ese es el problema al que se enfrenta Estados Unidos. Por otro lado, Israel está hablando, de alguna manera, de que quizás se una a la lucha. En mi opinión, todo eso es pura propaganda. Israel no quiere unirse a la lucha, solo se trata de hacer ruido. Si lo hacen, eso sería devastador. Y repito, no conocemos a las personas que están decidiendo si ir o no a la guerra. No son personas racionales. Estoy aquí, intentando entender lógicamente cuál podría ser el siguiente movimiento por parte de Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Y si tuvieran algo de lógica y racionalidad, nunca habrían empezado esta guerra. Pero la empezaron. Según lo que entiendo, ahora mismo la situación de Israel no es buena. Por la escasez y porque el sistema de defensa aérea, los interceptores, no están funcionando correctamente. Y tienen que ser lógicos. No pueden ir así, ya sabes, no están tan locos. Siempre que se trata del caso del Líbano, de Siria o de Gaza, cuando van allí, atacan a la gente, matan a la gente, destruyen pueblos y ciudades. Les va bien, porque no hay nadie que les devuelva el golpe. Y como no tienen bajas, no sufren por esas acciones. Siguen con esos ataques. Pero cuando se trata de Irán, Irán va a responder, y ellos tendrán que reaccionar. Van a prepararse para ese tipo de guerra. Yo no veo a Israel preparándose para eso. Por eso no veo a Israel uniéndose a Estados Unidos en esta lucha. Si Estados Unidos decide hacerlo, como hemos sabido por el gobierno francés, ellos dijeron que hasta el 25 de julio han cancelado todos los vuelos a Arabia Saudí. Eso significa que si pasa algo, Estados Unidos va a usar el espacio aéreo saudí. ¿Y qué implica eso? Que Irán va a responder. Irán fue muy prudente en los ataques recientes. Todo se centró en Jordania, Bahrein y Kuwait, y en los objetivos del Kurdistán iraquí. Ese es el principal foco de Irán en este momento. Pero los objetivos podrían cambiar. Depende de cómo evolucione la situación. Si Estados Unidos está utilizando a Arabia Saudí, está utilizando a Qatar, como recordarás, en los dos últimos ataques, cuando Irán decidió atacar a Qatar, fue porque Estados Unidos, uno o dos de esos aviones cisterna, estaban aterrizando, ya sabes, estaban usando el espacio aéreo qatarí. Aterrizaron en Qatar y despegaron desde Qatar. Por eso Irán decidió enviar una especie de advertencia a Qatar. No fue un gran ataque contra Qatar, por cierto. Y con Arabia Saudí pasó algo parecido. Hay algún tipo de entendimiento entre bastidores. Lo que vemos es solo la superficie. Se trata de la guerra, de la forma en que se atacan unos a otros. Estados Unidos ataca a Irán. Irán responde, pero no sabemos qué está ocurriendo realmente detrás de las cámaras. But we don't know what is going on behind the scene. Behind the scene, today we had Iranian as Hoy, entre bastidores, hemos visto a los iraníes, porque se hablaba del ministro de Exteriores y del ministro del Interior de Irán. Han ido a Pakistán. Ahora mismo están allí, hablando con los mediadores pakistaníes. No sé cuál es el objetivo de eso, y no veo ningún motivo para que Irán hable con Estados Unidos. El presidente del Parlamento iraní ha dicho que no van a negociar, porque la percepción es que Estados Unidos está intensificando la situación, llevando más armas, preparándose para nuevos ataques. La razón por la que necesitan algo de tiempo es que cuando se anuncia un alto el fuego, eso significa que Irán tiene que dejar de atacar de inmediato a Bahrein y también dejar de atacar a Kuwait y a Jordania. Stop attacking Bahrain, Kuwait and Jordan. Eso les va a dar el tiempo que necesitan para reorganizarse
y prepararse para la nueva ronda de ataques. Esa es la percepción, según dijo, del presidente del Parlamento iraní, que afirmó: no vamos a dejarnos engañar por eso. Y el único gesto que podría cambiar la situación en el campo de batalla sería un nuevo movimiento por parte de la administración Trump, si deciden retirar algunos de esos cazas. No lo sé, algunos de esos, ya sabes, los cazas son fundamentales estos ataques. Quizá los HIMARS que debían en Kuwait o en Bahrein, quizás si se retiran de estos dos países, es represent votan para los iraníes. Al menos por cómo se está haciendo. Porque entre bastidores Estados Unidos está presionando para que ocurra, intentando comunicarse con los iraníes y presionando al gobierno pakistaní para que hable con ellos. Por eso el ministro de Exteriores está allí, en Pakistán, para reunirse con ellos. En lugar de hacer una llamada telefónica, cuyo contenido todo el mundo conocería, fueron allí, en persona. Parece que es algo serio. Da la impresión de que las conversaciones van en serio, por lo que entiendo. Así que las señales que vemos de Estados Unidos, de Irán, del ejército, de los militares, apuntan todas a que, en los próximos días, vamos a tener enfrentamientos enormes entre ambos bandos. Van a atacar, ya sabes, como cuando empezó esta guerra, el 28 de febrero. Esa es la percepción ahora mismo. Por eso dije que todo está que arde en el Golfo Pérsico, y el cierre del estrecho de Hormuz o del Bab el-Mandeb para Arabia Saudí significa que Donald Trump está recibiendo mucha presión. ¿Qué necesita en este momento? Primero, necesita convencer a Irán de que quizá un alto el fuego, quizá más conversaciones, quizá alguna concesión más, podrían ser el camino. Porque, como Irán mencionó antes, parece que si intenta dialogar o buscar algún tipo de solución política a lo que está ocurriendo, no será solo sobre Irán y Líbano, será sobre todo el eje de la resistencia. Por eso, en mi opinión, Yemen está haciendo esto ahora, o empezó a imponer este bloqueo a Arabia Saudí. Así que eso significa que Yemen va a formar parte de esto, Líbano va a formar parte de esto, Irak va a formar parte de esto. La situación con esos grupos terroristas en el Kurdistán iraquí también va a formar parte de esto. Palestina va a formar parte de esto. Va a ser una negociación enorme, realmente enorme, entre las dos partes. Y eso va a cambiar por completo todo el concepto de la negociación, que en mi opinión va a ser casi imposible de lograr. Porque Estados Unidos, hay que entenderlo, la administración Trump necesita algún tipo de acuerdo, pero tiene que vender ese acuerdo a los estadounidenses. Entonces va a ser eso algo mejor que un memorando de entendimiento para Donald Trump. Creo que la situación está empeorando. Así que bueno, depende. Ahora mismo está de alguna manera comparando la situación. Está preparado para continuar el conflicto y sufrir más por la crisis energética global, por la subida del precio del petróleo. Está en 88, 89, algo así. Y eso significa mucha presión sobre Estados Unidos. Muchísima presión. Por cierto, todos esos cazas que están atacando objetivos en el sur de Irán, en el oeste de Irán, necesitan combustible para los aviones. ¿Cómo van a conseguir ese combustible? ¿Están teniendo algún tipo de problema? Todo el mundo, de una forma u otra, está sufriendo por la escasez de combustible para aviones y de petróleo pesado, de diésel. Hay una especie de escasez. Así que todo esto va en contra de lo que Donald Trump quiere conseguir mediante una operación militar. Todo está en su contra. El tiempo no juega a su favor. Irán se siente muy cómodo con el conflicto actual, con la forma en que están atacando cada día. Acaban de lanzar 4 misiles hacia Jordania, 4 hacia Kuwait, unos 10 drones enviados a Bahrein, golpeando algunos objetivos, y otros que fueron hacia la frontera iraquí y alcanzaron blancos en la base aérea de Al-Harir, en Irak. Así es como lo están haciendo. Es una guerra de desgaste por su parte, y no quieren hacer una pausa, porque eso significaría darle tiempo a Estados Unidos.
Y el tiempo, como has mencionado, en lo que respecta al armamento, está afectando mucho a Estados Unidos. Cada vez que Irán actúa ahora, han aparecido algunas grabaciones y también fotos. Some footage came out and photos as well. It shows that Iran is intercepting the Eso demuestra que Irán está interceptando los misiles de crucero. ¿Recuerdas antes, cuando intentaron atacar la central nuclear de Bushehr? En aquel momento, el sistema de defensa aérea iraní interceptó 2 misiles de crucero. Hoy han salido más fotos que muestran que siguen interceptando esos misiles. Así que la pregunta sería, para Estados Unidos, la lucha sobre el terreno sería más complicada si utiliza los sistemas HIMARS y ATACMS. Lanzar misiles ATACMS desde los HIMARS contra Irán. Ese tipo de misiles es muy difíciles de interceptar. Lo mismo ocurre con los cazas. Para el sistema de defensa aérea es extremadamente complicado. With the fighter jets, it's so difficult for the air defense system. But if the fighter jets gets inside the Iranian airspace, Pero si los cazas entran en el espacio aéreo iraní o se acercan demasiado al alcance del sistema de defensa aérea de Irán, los van a derribar fácilmente. Ya sabes, los misiles son otra cosa. Se mueven muchísimo más rápido que los cazas. Así que, para un sistema de defensa aérea, los cazas son de los mejores objetivos. Pueden alcanzarlos sin problema. Por eso Estados Unidos no está invadiendo el espacio aéreo iraní. Todavía temen el nuevo sistema que Irán ha conseguido mantener hasta ahora, después del anuncio del alto el fuego. Esa es la situación, la fase actual de la guerra. He intentado resumirlo de alguna manera, espero que te haya gustado, y veremos qué pasa. Muchas gracias, un placer, como siempre.